Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Doctor, ahora sí, muy buenos días. Batallamos para conectarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Luis? Muy buenos días. Pues antes que nada, saludar al auditorio, siempre con mucho gusto, siempre bien informado. Y pues también darte mi solidaridad a ti y a Oscar Valderas. Y te presumo que traigo ya mi taza de Mira, pie nada de nota, más. Eso, ¿eh? doctor. Sin endulcorantes, sin narrativas light y con alta intolerancia a la censura, ¿no? Eso. Entonces, ¿eh? No, hombre, pues excelente. Oye, doctor, ¿qué columna tienes hoy en el reporte Crame? Me llama mucho la atención los escenarios que presentas. Ahorita le estuve leyendo a la audiencia parte de tu columna para que no se la pierdan, para darles un poquito de ganas de leer esa columna que la verdad está interesante, está fuertísima. Me llama la atención cuando pones los escenarios posibles. Sobre todo, doctor, me llama la atención el escenario 3, donde dices silencio negociado y éxodo estructurado. ¿Qué es lo que ves tú ahí en el sentido del escenario 3, doctor? Pues fíjate que ahorita que está escuchando a Ángel Hernández, que tiene además información de primera mano y muy estructurado todo lo que vino diciendo, te platico brevemente cómo se hicieron estos escenarios para que la audiencia lo entienda. Mira, es un modelo que se llama el modelo Delphi, que lo usan en agencias de inteligencia para hacer prospectiva o futurología, como lo quieras, pero de manera más científica, más técnica, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un round o dos rounds, en este caso, tradicionalmente son tres o cuatro, pero rounds de expertos en donde nos juntamos cinco personas. No, uno de ellos es un almirante retirado con amplia experiencia en seguridad nacional y seguridad naval, pues dos colegas en el extranjero para complementar una perspectiva internacional, porque a veces nosotros que vivimos esto diario a diario nos intoxicamos un poquito con las notas y las noticias, y un estudiante que tengo de doctorado, una tesista que tengo de doctorado, y tu servidor, pues lo que hicimos fue hacer hacer una serie de preguntas guiadas, y con eso pues sacamos estos escenarios. Mira, el escenario 3, que es el silencio negociado y éxodo estructurado, nos salió con un margen de plausibilidad entre el 50 y el 60%, es decir, es factible en ese rango de posibilidades. Y aquí lo que sucede es que Ovidio brindaría información mínima y selectiva. Se obtiene una sentencia reducida y protección completa para él y su familia, pero desaparece de la esfera pública tras cumplir su condena. ¿Cuáles serían esos resultados esperados? Bueno, pues hay una reorganización y una dispersión parcial de células operativas del cartel, un control narrativo gubernamental en México, que es la que se va a adueñar de esto, un monopolio, y una continuación del sistema de justicia negociada. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues hay una perpetuación del modelo criminal, definitivamente. Va a haber una continuidad del crimen organizado, pero hay que señalarlo bajo nuevas identidades y estructuras, y puede haber un desencanto ciudadano con el sistema judicial. ¿Y por qué es factible, no? Pues debido al frecuente uso de acuerdos selectivos y silenciosos para a veces mantener la estabilidad política y operacional. Pero fíjate que en este escenario también, que ya no lo pusimos de manera completa porque el estudio era sobre Ovidio, ¿no? Pero también salió un punto muy interesante que ahorita que está escuchando a Ángel Hernández se complementa perfectamente, ¿no? Fíjate que en este modelo Delphi también apareció una muy alta probabilidad de que Iván Archibaldo también se entregue, ¿eh? este, eh, a, a- a- a Estados Unidos. Y con eso, pues ya sería pues prácticamente el fin de los chapitos. Y hace sentido porque, bueno, ¿no? Pues ya parece sucursal de Culiacán, Estados Están todos. Unidos, ¿no? Oye, doctor, digo, me llama mucho la atención que justo en este modelo Delphi que dice utilizando inteligencia artificial salga este escenario donde Ovidio Guzmán, perdón, Iván Archibaldo Guzmán se pueda entregar. Eso realmente, digo, dejaría completamente descubierta
sin protección a toda su red criminal, ¿no? Eso hablaría de que sus operadores, sus jefes de seguridad, etcétera, etcétera, quedarían completamente al descubierto y crearía una serie de violencia importantísima en México, me quiero imaginar. Y un realineamiento muy interesante, porque bueno, estas personas, o puede salir otro líder, ¿no? Que a lo mejor ya lo Sí, tenemos sí. en el radar, o puede ser también incluso la posibilidad de que pues haya, una vez sin los Guzmán en control, pues puede ser que haya una fusión también, ¿no? Sí, definitivamente. Y ahora, con la alianza que tienen con el Cártel Jalisco, podría también darse pie a que el Cártel Jalisco empiece a dominar un estado en el que históricamente jamás han tenido ni siquiera presencia, ¿no? No habían Bueno, tenido. ya es prácticamente un hecho que ahora ya el cartel hegemónico es el cartel de Jalisco. Correcto. Y el cartel de Sinaloa, bueno, si le podemos llamar cartel de Sinaloa con sus facciones, pues ya pasa a un segundo término, ¿no? Entonces Definitivamente. es interesante lo que va a ocurrir. Oye, doctor, y a ver, también tienes otro escenario aquí que me parece también de los más importantes, muerte inesperada o neutralización, es decir, asesinato. Fíjate que es el escenario, y la verdad es que mucha polémica causó. Lo quise a final de cuentas meter. ¿Por qué? Pues porque es un escenario factible y es el de la probabilidad más baja, que es entre el 10 y el 20%. Ujú. Y aquí, pues bueno, ¿no? También existe la posibilidad de que Ovidio, pues, muera o quede, digamos que incapacitado abruptamente, ¿no? Terminando cualquier posibilidad de colaboración adicional. ¿Y esto qué pasaría? Pues sería la suspensión inmediata de la cooperación judicial, ¿no? Y obviamente, pues las especulaciones pues, van a surgir, ¿no? Sobre las conspiraciones internas, externas, y habrá un aumento de tensión política y social. Pero ¿cuáles son los riesgos? Va a haber una crisis de credibilidad institucional grave, una desconfianza extrema en sistemas judiciales y carcelarios en Estados Unidos y aumento de teorías conspirativas. Bueno, eso la verdad es que es natural, ¿no? Pero ¿cuál sería la justificación? Y que es el punto interesante. Aunque es menos probable, o sea, debido a la seguridad de Estados Unidos, no es imposible dado el historial de muertes sospechosas de testigos claves en casos internacionales, ¿no? Pero todos estos escenarios, fíjate que dependen, yo creo, más, o sea, hablaba, por ejemplo, Ángel Hernández muy bien de que sí, podía ser este año o el año que viene. También algo que salió en este modelaje, que ya no está incluido en el reportaje, que uno de los elementos más importantes son los tiempos políticos más que los judiciales, ¿eh? Entonces, recordemos que todos estos escenarios y estos contextos en donde están hablando todos estos narcotraficantes o narcoterroristas, como debiese ser llamados, están ligados a una cooperación o relación más bien bilateral, en donde los tiempos políticos siempre dominarán a los judiciales, ¿eh? Definitivamente también llama la atención ahí en tu escenario, doctor, que dices que prácticamente con el fin del cártel de Sinaloa, o que ahora están todos cooperando, etcétera, podría ser también el principio del fin de la narcopolítica mexicana. Quedarían exhibidos muchos políticos en México a través de la cooperación, colaboración de estos personajes en Estados Unidos. Te pregunto, ¿cabe la posibilidad, doctor, de que ninguno de estos traficantes, de Ovidio, Joaquín, El Mayo, etcétera, etcétera, hablen o que a Estados Unidos no le interese la política mexicana? ¿O eso tú crees que es de cajón que interesa y que aparte vayan a hablar respecto a eso? Es que si ligamos, por ejemplo, todo lo que hemos hablado cuando hicimos la columna de Pam Bondi ¿no? Y recordarás también sobre todo la columna ahora sí, de la guerra de tuitazos entre el embajador Ron Johnson y la embajada de Estados Unidos. Es que no es únicamente la política de México, lo debemos de entender, es el hemisferio, México es la entrada a la seguridad hemisférica y bueno, tanto Trump como todos los republicanos, bueno, Marco Rubio, el propio Christopher Landau pues hablan de esa seguridad hegemónica y han tenido un discurso muy. Hay que entenderlo de lo macro hasta lo México, ¿no? Como Estado. Pues se habla, y hay una narrativa muy dura sobre Venezuela, sobre Cuba, Irán, China, Rusia.
Entonces yo creo que no permitirían que México fuera la coladera de amenazas para Estados Unidos, para su seguridad interna. Por lo tanto, o sea, sí veo que hay un interés excepcional en México. Que eso lleve a que haya detenciones de altos políticos, gobernadores actuales, exgobernadores actuales, bueno, ahí depende mucho de las negociaciones que se pudiesen hacer y cómo México reaccione a la operación bilateral. Pero por lo que veo, las reacciones han sido, por decirlo mínimo, pues muy torpes en muchos aspectos, ¿no? Porque, bueno, pues está Noroña ayer fotografiándose con el nuevo embajador chino, Sí. el secretario de la Fuente, con la gente de Brasil, con el BRICS, se están alineando más hacia BRICS. Ayer hubo un tuit muy fuerte, este, hacia el presidente de Brasil, ¿no? Por una serie de situaciones que han venido sucediendo allá con el expresidente. Entonces, pues sí hay ya empieza a haber una bipolarización bien clara, ¿no? Y eso va a tener impacto definitivo en el régimen actual, ¿no? Y en Morena, o sea, en Morena como partido político, definitivamente. Definitivamente creo que tienes toda la razón y tienes unos escenarios bien importantes. Doctor, quiero preguntarte qué sigue, cuáles son las opciones de columna para la siguiente semana. De verdad es que siempre esperamos el jueves porque traes temas bien interesantes. Me gusta mucho, doctor, de una de las cosas que nos interesó mucho de poderte fichar y que privilegiadamente aceptaste nuestra oferta de empezar a publicar con nosotros, es el uso de inteligencia artificial y cómo realmente haces una investigación que está utilizando la tecnología para no quedarnos en las columnas más típicas, más clásicas, sino realmente buscarle el uso a la tecnología. ¿Qué viene para el siguiente jueves, doctor? Digo, a pesar de que mañana le vamos a dar seguimiento a tu columna, porque mañana se presenta Ovidio Guzmán ante una corte en los Estados Unidos y vamos a retomar el tema de tu columna, desde luego. Muchas gracias. Pues realmente, como tú sabes, yo no elijo, elige la La gente. audiencia de pie de nota y la realidad es que yo a veces propongo dos temas, pero muchas veces me llegan por X, por DM, y yo obviamente, pues tú también lo has hecho público, si quieren algún tema, pues a través del correo de redacción @ pie de nota, también pueden sugerir algún tema y con mucho gusto lo vamos metiendo o en Twitter lo pueden hacer de manera pública, yo encantado. Pues, a mí me parece que un tema que es muy relevante y que se va a dar mucho de hablar en estos días va a ser ahora sí el encontronazo entre Bukele y Omar García Harfuch, que es un tema que se viene bastante interesante. Y yo obviamente pues también esperar que pueda haber mañana, que como decía, pues tampoco esperemos eh, las grandes sorpresas, porque, pues bueno, ¿no? Eh, es un juicio introductorio, ¿no? Entonces, y además, pues puede ser que sea este, que se determine en último momento que no sea público, también esa es otra posibilidad que hay que tener en cuenta. Entonces, pues bueno, dependiendo de cómo vaya mañana, pues podrá ser otro tema, ¿no? Pero la audiencia es la que elige a quién pie de nota. Pues ya saben, sigan al doctor Galeb Krame en X. Si quiere usted proponer un tema de columna, votar. El doctor Krame cada semana pone a votación 2 o 3 temas distintos para llevar en la columna Krame. Doctor, te agradezco mucho otra semana, otra entrada bien, bien interesante. Te agradezco mucho la solidaridad y te mando un fuerte abrazo, doctor. Nos vemos la siguiente semana. Igualmente, Luis, un placer estar Que en tengan esta muy casa. buen día. Hasta luego, doctor. Bye. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.